Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Motorola One. Entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En ámbitos del diseño tendremos que el Motorola One está fabricado en cristal en su parte trasera, lo cual dará para ensuciarse fácilmente, y unos marcos metálicos con un acabado cromado. En mi opinión, la cara del teléfono está estropeada por su muesca, que es bastante prominente, lo cual le da a la parte superior del teléfono una apariencia abarrotada porque las notificaciones de la pantalla se agrupan a ambos lados. Las sensaciones en mano, sacarlo del bolsillo y usarlo en la calle es todo un placer. Cada vez estamos más acostumbrados a móviles de grandes dimensiones y el poder tener una opción distinta para aquellos que no se sienten atraídos por esos dispositivos le da un punto a favor. Aunque el cristal deje lleno de huellas este Motorola One, la sensación premium no se pierde, y sabiendo el precio relativamente económico que tiene, es un añadido que apreciamos. Sumado a lo anterior, es un terminal que no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras, lo cual debemos tener muy presente. Algo que es realmente positivo para este terminal gama media es que posee un puerto USB tipo C, porque nos abre las posibilidades a tiempo de carga, velocidad de transferencia de archivos, entre otros grandes beneficios. También encontraremos el conector para auriculares de 3.5 milímetros en la parte superior y los altavoces en la parte inferior. El lector de huellas dactilares, que se dobla con el logotipo de Motorola, se ubica centralmente, aproximadamente 2/3 en la parte superior. Por su ubicación es difícil confundirlo con sus cámaras y por ende ensuciarlas, como si pasa con otros terminales, por ejemplo los Samsung. Este lector de huellas funciona adecuadamente, no a la velocidad de dispositivos más potentes, pero realmente no existe queja alguna. En sus dimensiones nos encontramos con 149.9 x 72.2 x 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. En el Motorola One nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que realmente no me parece correcto, ya que no deja al usuario la posibilidad de elegir. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Motorola One tendremos, al igual que para su memoria RAM, una única versión en almacenamiento, la cual es de 64 GB, que pese a ser considerable, no deja la opción de elección por parte del usuario. El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente
suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. Para el Motorola One tendremos que con su procesador Snapdragon 625 octa-core que corre a 2 GHz es más que suficiente para garantizar un funcionamiento al que no se le pueden poner pegas. Es un verdadero gusto manejar un móvil que no tiene lag y al que no le cuesta abrir cualquier aplicación, incluso varias a la vez. Quizás haga falta algunas prestaciones que se han hecho habituales en los últimos meses en las gamas intermedia, como por ejemplo el desbloqueo facial o el modo inteligencia artificial en la cámara. Una vez hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda parte en cuanto a rendimiento, la potencia gráfica, que depende de una buena medida de la GPU, en este caso la Adreno 506, la cual te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino 1 o 2 peldaños por debajo. Aún así son perfectamente jugables títulos como PUBG o Fortnite, si estás dispuesto a aceptar algunos tirones de fotogramas por segundo de vez en cuando. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. En el Motorola One tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual teníamos claro antes de empezar el análisis que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad necesitarás una optimización muy buena para no quedarte corto. Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso, la autonomía del Motorola One nos sorprende para bien, pero tampoco para mal. Sus 3000 mAh da para unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo videos o peor, manejando redes sociales. En este caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo. Por suerte, gracias al Snapdragon 625, este móvil tiene carga rápida. En concreto, Quick Charge 3.0 de Qualcomm, capaz de cargar el 50% de su batería en unos 45 minutos. No es la carga ultra rápida de los smartphones gama alta, pero está bien si necesitas batería rápidamente. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. En este Motorola One vamos a tener que los 720 x 1520 píxeles de pulgada de resolución podrían no parecer preocupantes a simple vista, pero la cosa cambia cuando nos enteramos que su panel tiene 5.9 pulgadas de tamaño. Con algo de matemáticas llegamos a que la pantalla tiene 275 píxeles por pulgada, una densidad que podemos considerar corta,
Y ojo, no solo se queda corta en el papel, también en la práctica. Con algo de atención se llegan a ver los píxeles, además algunos de los iconos que tienen curvas llegan a mostrar pequeñísimos pero notables dientes de sierra y no tenemos la mejor legibilidad de texto. Pero debemos reconocer que la pantalla cumple muy bien su cometido. Por ejemplo, gracias a su sensor de luz ambiental, tenemos que en exteriores el brillo automático sube a un máximo sorprendente, haciendo que aún con luz directa del sol la pantalla sea totalmente visible. Además, los ángulos de visión son amplios, la temperatura del color del panel es por naturaleza fría, pero podemos elegir entre tonos más cálidos o fríos, esto al gusto del usuario. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado a 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. En la parte posterior, el Motorola One ha abandonado la peculiar carcasa de la cámara circular que se ve en el Moto G6. En lugar de eso, desvía las cámaras duales y el flash a la esquina superior izquierda. Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tiene suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común de todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software. Con las cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0 quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte. Lo mismo con la cámara de selfies de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal. Hemos probado hacer fotos desde cerca, desde lejos, a objetos distintos de colores y con varios tipos de iluminación. Cabe destacar que en muchas fotos la cámara parece tener algunos problemas para enfocar, limitando muchísimo el punto de enfoque y dejando los márgenes de las imágenes más borrosas de la cuenta. Como nota positiva, hay que decir que los colores son bastante fieles a la realidad, a diferencia de otros móviles que sobresaturan en exceso las fotos. En este caso no ocurre. El Realme XT le gana al Motorola One en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Motorola One le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.